Listo. Bueno, entonces, para empezar con la presentación, nosotros somos el Ministerio de Agricultura y Ganadería y vamos a presentar la metodología de levantamiento de información, en este caso generación de estructura y costos de producción, y específicamente para el rubro de leche. Bueno, como antecedentes, somos parte de la Coordinación General de Información Nacional Agropecuaria, que tiene como misión generar, administrar, proveer y difundir información oportuna y consistente al sector público y privado en el ámbito agropecuario. En Sejina somos parte de la Dirección de Generación de Datos Agropecuarios y específicamente en nuestra gestión articulamos, supervisamos el levantamiento de datos y generación de información de estructuras y costos de producción. Igual esta información la conseguimos de manera referenciada a nivel territorial, referenciada geográfica y cartográficamente. Para esta metodología, este año hemos implementado el modelo de producción estadística, que es un modelo que tiene el INEC como un estándar a nivel nacional. Ellos igual han seguido estándares internacionales para estandarizar los levantamientos de información a nivel nacional. También esta metodología también está basada en el Código de Buenas Prácticas Estadísticas, en donde, por ejemplo, manejamos la confidencialidad de los datos, entre otras buenas prácticas. El modelo de producción estadística se compone de, en este caso, 6 fases. La séptima fase es una parte transversal, que sería toda la evaluación de la calidad. En la primera fase tenemos la planificación, donde identificamos las necesidades de información. En este caso fue una solicitud de la Subsecretaría de Producción Pecuaria, conjunto a la Subsecretaría de Comercialización Agropecuaria. Como objetivos tenemos generar la estructura y el costo de producción de leche cruda. Como objetivos específicos, bueno, sacarlo por diferentes rubros, tener información también referenciada geográficamente, etcétera. Como delimitación de esta operación estadística, tenemos que es una operación con una muestra aleatoria. También tenemos que es un rubro agropecuario, en este caso de leche. Los encuestados van a ser los agricultores, los agropecuarios a nivel nacional. En un primer momento lo pensamos hacer para las provincias de la sierra, porque sabemos que este rubro específicamente tiene mucha variación en cuanto a los sistemas de producción y la finalidad de la producción, sea para sierra o para oriente o para costa, pero en este caso realizamos la boleta con las consideraciones también para la Amazonía y para la costa. En la siguiente fase tenemos el diseño y la construcción, en donde por un lado, pensando en los productos estadísticos, realizamos el diseño y la construcción de la recolección, donde realizamos, por ejemplo, la boleta física, que luego una vez que está validada se transforma en la boleta digital. Se diseña la construcción del marco y la muestra, en donde, bueno, usamos como muestra, como población, el CIFAE, que es la vacunación de fiebre aftosa que tienen aquí en Agrocalidad. Entonces ahí podemos tener una población más o menos bastante certera de lo que sería la población sí, de bovinos en nuestro país. Para la recolección se utiliza la cartografía estadística, que por suerte igual tenemos desde el CIFAE. Planificamos la recolección, enviamos correos, documentos oficiales con memorandos para solicitar vehículos y el personal necesario para el levantamiento. Y bueno, se estructura las labores de campo, la crítica y la digitación en el caso de que se realice igual con la boleta física. En el caso de que haya algún problema en la boleta digital, solicitamos que siempre tengan también una boleta física para que puedan anotar ahí toda la información y ya después puedan digitarla cuando regresen a oficina. En la cuarta fase tenemos el procesamiento, donde se critica e integran las bases de datos. En este caso, por ejemplo, también realizamos levantamientos de insumos
Entonces integramos las dos bases para ya tener una base unificada. Se clasifica y codifica. En el caso de que sea necesario validar e imputar datos, se realiza este proceso. Y en la siguiente fase es la fase de análisis, en donde ya se evalúan los resultados, se interpretan y explican los resultados. En este caso también generamos la estructura del costo de producción y se aplican los controles de difusión en donde se anonimizan las bases. Y bueno, esto en el caso de que sea difundido, porque hay bases igual que son solamente para uso interno. Y en la sexta igualmente es la difusión, en donde se tienen los productos de difusión, se promocionan, por ejemplo, por un canal que se tiene en la Dirección de Análisis de Datos de Telegram, y se administra el soporte al ciudadano como última fase. Los referentes, como les comenté antes, es el INEC. Igual hemos utilizado el Departamento de Estadísticas de Colombia, que es el DANE, y la FAO también tiene algunos manuales que se utilizaron para realizar esta metodología. Bueno, rápidamente, en la planificación lo que se realiza es la contribución al Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, tenemos en el eje económico el fomento a la productividad en el sector agrícola. En el eje social también se generan oportunidades de bienestar y bienestar para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades. Justamente por esto también se pregunta acerca de la autoidentificación étnica de la persona productora. Bueno, como marco teórico, rápidamente, ya que ustedes ya lo han revisado en clases, los costos de producción son los consumos valorados en dinero de los bienes y servicios necesarios para producir mercadería o un servicio. En este caso, tenemos costos variables, que para los costos de producción serían la mano de obra, insumos, transporte de cosecha y maquinaria e insumos. Y costos fijos, que son independientes de la producción que se genera y siempre tienen que ser pagados, como por ejemplo son el costo administrativo, el arrendamiento del terreno o costos financieros. Consideraciones técnicas que hemos tomado en cuenta para los instrumentos de recolección, que serían por ejemplo la boleta física y digital y también el manual de llenado de la boleta. En cuanto al tipo de producto agropecuario, por ejemplo, tenemos productos pecuarios, en este caso tenemos producción láctea, en este caso de bovino, y también se tienen consideraciones en cuanto a los sistemas de producción, que pueden ser tradicionales, con poca maquinaria o equipos, o que tengan pocos números de animales bovinos, en el caso de productos pecuarios, y también tenemos sistemas de producción semi-tecnificados o tecnificados, que tienen menores costos medios por su mayor productividad. Los usuarios de la información que se insumen de nuestros productos, por ejemplo, tenemos, bueno, que el MAF utiliza la información para definir políticas de precios orientadas a proteger la producción nacional, se fija una franja de precios y se determinan precios de sustentación de cultivos priorizados. Además, Campo Seguro también tiene un sistema de seguridad productiva que es subvencionado por el Estado, que se insume igualmente de los costos de producción para establecer la suma total asegurada y la prima neta del seguro, con un sustento técnico. Y por otro lado, el sistema financiero nacional, principalmente el Banecuador, utiliza el costo de producción para determinar la cuantía y la viabilidad en la emisión de créditos a productores y productoras del campesinado. Listo. Bueno, el diseño y la construcción del marco y la muestra, como les comentaba, es un muestreo aleatorio simple que consiste en obtener una muestra sobre una población con la probabilidad de elección de los individuos que conforman. Es decir, cada individuo tiene una probabilidad
igual para ser seleccionado. En este caso igual cabe recalcar que la población son o sea, en este caso los productores pecuarios, más no una unidad bovina. Para el proceso estadístico se considera el marco y la muestra de, bueno, en este caso de los números de animales, para posteriormente determinar el tamaño de- del predio con el producto estudiado. Y bueno, como datos técnicos tenemos que es un tipo de encuesta, en este caso pecuaria, con un tamaño de la muestra que está en función, en este caso de unidades bovinas adultas. En este caso en la muestra de CIFAE pudimos diferenciar a, a vacas que sean con producción con finalidad láctea o con producción mixta y dejamos afuera los que tienen producción de carne. Y ya, en la parte de análisis, en la fase de análisis, tenemos que, bueno, se evalúan los resultados. En este caso utilizamos una revisión con datos obtenidos con fuentes externas, bibliografía externa. Analizamos igual noticias relevantes del sector y del rubro para confirmar si hay algún factor importante que pueda explicar alguna modificación en el costo de producción. Por ejemplo, el cambio del precio del petróleo puede afectar el precio de los fertilizantes. Se realiza un informe técnico que tiene igual todas las consideraciones que se han utilizado para el levantamiento y su respectivo análisis. Los tipos de análisis que se realizan son análisis descriptivos, con gráficos extraídos de la estructura, análisis comparativos de los diferentes cuantiles que conforman la base de costo, y bueno, en caso de que tengamos más de un año de información, se puede también realizar un análisis evolutivo. Por otro lado, también se aplica el control de la difusión, en donde, bueno, se tiene que los datos individuales tienen carácter reservado. Esto es en base al artículo 21 de la Ley de Estadística, y ya está un poquito obsoleto, desde el 79, si no me equivoco, pero bueno, de momento es la que tenemos que estar en base a eso. Por otro lado, se asegura que la difusión no permite la identificación individual de las fuentes, que está presente en el artículo 8 del Código de Buenas Prácticas del Ecuador, y se minimiza la base, en el caso de que se solicite su difusión de manera interna o externa. Como productos de difusión, tenemos por un lado la estructura del costo de producción, que es el conjunto ordenado de los costos de producción, variables y fijos utilizados en un sistema productivo, con detalle en las unidades y cantidades consumidas. Generalmente se realiza cada 3 o 4 años, según se identifiquen cambios en los procesos productivos, como la implementación de una nueva tecnología. Y por otro lado, se tienen los costos de producción, que se le da un valor en dinero monetario a la estructura de los costos de producción, donde tenemos costos igualmente variables y fijos. Y listo, esta actualización de los costos se puede realizar una o varias veces en el año con base a las solicitudes que tengamos de las entidades de información que insumen nuestra información. Aquí más o menos podemos observar cómo es la estructura y el costo de producción. En el lado superior tenemos los rendimientos, en donde tenemos, bueno, el sistema de producción, el rendimiento en quintales por hectárea en el caso de los cultivos, y los costos y la estructura de costos, en donde se tienen los costos variables por un lado y los costos fijos en la parte inferior. Los costos de producción también están en base a los costos variables y los costos fijos. Por otro lado, también tenemos como productos el diccionario de variables, en donde se tienen las variables analizadas para su identificación,
La metodología del levantamiento de información, que es la que estamos exponiendo ahora. También tenemos un documento metodológico en formato Word, que es bueno en PDF, y la metodología del diseño muestral y el manual del encuestador. Muchas gracias. Con eso terminaríamos la exposición resumida de lo que es la metodología de costos, y ahora entonces pasaríamos a presentar lo que es la boleta. Tal vez si hay alguna pregunta que podamos solventar en este tiempo. Muchas gracias. Listo, gracias. En este momento está habilitado para que los estudiantes puedan realizar sus preguntas eh, a través del chat de, de Zoom, o también puedan levantar su mano y activar su micrófono. El que desea puede levantar la mano y ahí vamos contestando cada una de las preguntas, ¿no? Yo hasta mientras realizo dos preguntas, ¿no? del proceso que he visto. Eh, Primero es si se ha hecho ejercicios de determinar costos de producción en cultivos asociados. O sea, hay una práctica, digamos, muy tradicional y frecuente, que es la asociación de maíz frijol. No sé si se ha investigado, se ha hecho algún ejercicio para sacar costos de producción de cultivos asociados. Luego también en este proceso de la construcción del costo de producción, de las actividades, de los resultados. No sé si hay un proceso de validación por las organizaciones sociales. Estas son las dos preguntas que tenía, ¿no? Con eso motivarles a los estudiantes si tienen alguna pregunta. Igual levanten la mano o escriban en el chat y vamos contestando, ¿no? Eso nomás. Bueno, Freddy, en este caso yo voy a contestar las preguntas. En la parte agrícola, la verdad es que nosotros no se ha hecho, digamos, de acuerdo a lo que las autoridades nos han solicitado. Nosotros hemos trabajado con cultivos tanto transitorios y perennes. Bueno, en este caso, en los perennes más tenemos el tema de cultivos asociados. Como tú sabes, generalmente una plantación de café se asocia con plátano. Hemos hecho ese ejercicio. Pero en la parte de cultivos transitorios, presentar un costo de producción de maíz con frijol, realmente no hemos tenido experiencia. Como tú sabes, en la parte de la sierra, si bien es cierto, se manejan, digamos, comunitariamente tendrían digamos, se podría ver un poco esta realidad, pero ya como costos de producción específicos tenemos obviamente cultivos solos, tanto de maíz como de frijol. No se ha presentado ese tema de la asociación de cultivos. Si bien es cierto, ahorita con la gestión que estamos con Víctor, un poco, y también en el tema que tú sabes que ahora tiene mucha importancia el tema de AFC, de agricultura familiar campesina. Se quiere hacer un poco esta reconversión en vista que hay en los sistemas de producción pequeños y medianos productores para nosotros trabajar en este nuevo tema que son cultivos asociados. Eso de nuestra parte. La siguiente consulta que tú me hacías.
No, eh, la siguiente consulta era si durante la construcción, o sea, yo entendí que para definir los rubros que se van a evaluar, se aplica un criterio de que tenga una cobertura representativa en la superficie y en la producción. Sí, así entendí. Y diríamos luego en la construcción de las actividades, de los costos de producción, luego los resultados, la forma de levantar. No sé si hay un proceso de validación o de participación de las organizaciones sociales, no sé si también de la academia. Eso era mi segunda inquietud. Ya, en este caso referente al tema de difusión, obviamente esto como nos estamos ajustando, hubo digamos como un cambio en nuestra metodología, como te explicaba Ainar en el tema de que queremos ajustarnos a la metodología que maneja el INEC. Nosotros prácticamente cuando sacamos un costo de producción, hacemos una validación, si bien es cierto, tal vez con los técnicos en territorio y con cierto número tal vez de productores que consideren las direcciones distritales. En sí, organizaciones sociales fuertes, eh, digamos, o importantes dentro de la provincia. Ahí más bien se toma digamos, tal vez la sugerencia que las direcciones distritales más bien hagan esa convocatoria, pero realmente no se hace un evento como masivo como para tratar de difundir el tema de los costos de producción. Si bien es cierto, con la academia hay ciertos requerimientos, como tú sabes, a veces los pedidos son exclusivos, tal vez de las autoridades hacia algún tema de costos de producción. Lo que nosotros estamos queriendo implementar, por ejemplo, y se hizo un ejercicio el año anterior en el tema de arroz, lo hemos estado estableciendo a través de mesas técnicas y obviamente se insume de toda la información que manejan los productores para nosotros establecer el tema de los costos de producción. Finalmente, como digamos, esto fue una solicitud por parte de la Subsecretaría de Comercialización, ya que ellos, como tú sabes, ellos necesitan sacar un precio mínimo de sustentación, en el caso de arroz, maíz, soya y caña de azúcar. Nosotros posteriormente con los datos que se recabó en esta mesa técnica, nosotros hicimos o elaboramos, analizamos los datos y se estableció ya el costo de producción y obviamente por parte de la Subsecretaría de Producción, de la Subsecretaría de Comercialización, se socializó el costo de producción. Eh, Eso es básicamente cómo nosotros manejamos. Si bien es cierto, no se hace de una manera, eh, digamos, masiva el tema de socialización de los costos de producción, pero sí hacemos una validación en territorio con los técnicos de territorio, con algunos productores, que al final ellos también nos dan el aval para el costo de producción. Ok, muchas gracias. No sé si los estudiantes tienen alguna inquietud o más bien avanzamos en la revisión de esta boleta y de ahí luego hacemos una segunda ronda para poder animarles a que hagan alguna consulta ya. Listo. Sí, igualmente si desean pueden levantar la mano al momento de la presentación y estaremos dispuestos a contestar la pregunta, porque sí es cierto que muchas veces al contestar ese mismo rato se pueden ver así visualmente como que la parte de la boleta a la que se está haciendo referencia. Bueno, a ver, voy a compartir la pantalla. Sí, como antecedente, igual como les comentaba Frey,
Esta es una boleta que todavía está siendo ajustada para incorporar todas las observaciones que nos han enviado desde el territorio, ya que inicialmente, como les comentaba, estaba destinada para realizarse solamente en la zona de la sierra, pero ahora que ya se va a implementar también en la costa y en la Amazonía, tenemos varias inquietudes de los técnicos que están siendo solventadas de manera, digamos, instantánea. Entonces, sí, como compromiso nuestro sería enviarles máximo hasta el 16 la boleta final, y también ustedes, yo le envié a Freddy también el link de la boleta. Si ustedes igual tienen alguna observación o creen que alguna cosa puede estar de diferente manera, igual estamos dispuestos a escuchar hasta el día que sería viernes de esta semana, ya para el lunes tener la boleta definitiva. Entonces, bueno, comenzando con la boleta, en el primer capítulo tenemos datos generales de la persona productora, en donde se pregunta acerca de quién es la persona que entrega la información, si es la persona productora, y si es que no es, cuál es la relación del informante calificado con la persona productora. Puede ser cónyuge, padre, madre, hijo, otro. Si es que es otro, se le incrementa aquí la opción para que se pueda ir redactando. Después se pregunta acerca del nombre y el apellido de la persona productora o del informante calificado, el género de la persona productora o del informante, la autoidentificación étnica de la persona que entrega la información. En el siguiente punto se ve más acerca del punto donde se realiza la encuesta. Acá igual tendríamos que acceder a la ubicación, tanto en el celular como en la computadora, permitir el acceso. Aquí se daría clic acá y ya nos detecta la ubicación, más o menos para tener como referencia una precisión menor a 50 metros, estaría bien. Si ya es muy alta, y sería mejor tener otro tipo de aplicativo en el celular que nos dé las coordenadas UTM, por ejemplo, para más tarde transformarlas en estas dos coordenadas. Acá se puede agregar la provincia, por ejemplo, Pichincha, Cantón Quito, y ahí terminaría el capítulo 1. En el capítulo 2 se tiene el contacto de la persona productora, donde se pregunta si dispone o no de teléfono convencional en este caso, si es que sí se despliega, si es que no, se mantiene ahí. Si tienen teléfono celular, igualmente, si es que sí, igual podemos aquí irle incorporando, y si es que no, igual mantendría ahí. Y si dispone correo electrónico o no, igualmente tiene la misma lógica. En el capítulo 3 ya nos adentramos en los costos. Inicialmente teníamos los costos de mano de obra dispersos en toda la boleta, pero la verdad es que la boleta se hacía eterna, interminable, así que decidimos cambiar la estructura y pasamos a un capítulo entero de costos de mano de obra. Entonces, bueno, la primera pregunta es si se realizan registros. Si es que realiza, se pregunta qué tipo de registro realiza: de producción, de productivos, sanitarios, de existencias, de manejo. La siguiente pregunta es acerca del jornal, del valor que tiene el jornal en su zona. Por ejemplo, 15, 15 puede ser un valor. En este caso le pusimos a esta pregunta para luego los familiares que sean no remunerados tener también un valor que se les pueda imputar y que no sea un valor que simplemente ellos es parte de su costo, pero también queríamos implementarlo acá en el costo de producción. En la 3.2.1 se pregunta acerca de si el valor incluye alimentación. Y en la 3.3 ya tenemos las preguntas acerca de la mano de obra, específicamente acerca de si hay mano de obra fija trabajando en actividad ganadera. En este caso pueden ser trabajadores formales o informales, es decir, que sean con o sin afiliación. Si es que sí tiene, se despliega las funciones que pueden ser. Por ejemplo, observamos que pueden ser administradores, contadores, mayordomos, vaqueros empleados, pero si es que igual es otra función, se puede aquí especificar.
la otra función adicional, o si es que esta persona realiza más de una función, igual se le puede poner, por ejemplo, administrador y contador. En la siguiente pregunta es si fue familiar o contratada. Si fue familiar, se despliega en este caso la opción de remunerado o no remunerado. Y es que fue remunerado, se le pone aquí el valor mensual unitario pagado. Y si es que no fue remunerado, esta opción no aparece. En la 3.3.3 se pregunta acerca del número de personas que realizan la función. Por ejemplo, en el caso de que sea un administrador y contador, bueno, en el caso de que las personas realicen la función de administrador y contador, si es que son dos personas, aquí pondríamos dos personas. Listo. Para el caso de que sean otros, mayordomo, vaquero o empleados, se pregunta acerca de las actividades que realiza el personal, que pueden ser, por ejemplo, manejo de pasturas, alimentación, sanidad animal, inseminación artificial, mantenimiento de infraestructura y equipos, u otro, para ser especificado acá. Esta pregunta no es obligatoria, simplemente está ahí por si se da clic en el otro. Y el valor mensual unitario pagado en el caso de que sea remunerado. En el caso de que sea contratado, igualmente sigue la misma lógica que el familiar remunerado. La pregunta 3.4 es acerca de la mano de obra en el manejo de pasturas. Si es que es sí, se pregunta igualmente si fue familiar o contratada. En el caso de que sea familiar, ya no se pregunta si es remunerado o no remunerado. Se le va a imputar el valor del jornal que es aplicado en su zona. En el caso de que es contratada, en la parte inferior se añaden las preguntas de la unidad de medida, que pueden ser, por ejemplo, en horas. En el caso de que horas sea horas, se pregunta cuántas horas al día se realiza esta actividad. En el caso de que sea jornal, se le pregunta simplemente el valor unitario pagado por el jornal. En el caso de que sea horas, obviamente también se pregunta el valor unitario. En el caso de que se le pague lo que se haya pagado por tarea, igualmente se pregunta acerca del valor total pagado por el número de personas mencionado. Y en la visita igualmente se mantiene esta misma pregunta. Igualmente se pregunta acerca del número de personas que realizan la actividad, como en los costos fijos. Se pregunta acerca de cuántos días al año se realizó esta actividad y qué actividad realizó. En este caso, como estamos en manejo de pasturas, eh, observamos que pueden ser aplicación de fertilizantes, foliares o granulares, dispersión de heces, aplicación de herbicidas, riego, la resiembra, etc. En la pregunta 3.5 es acerca de pagos de mano de obra para alimentación animal. Si es que sí, igualmente sigue la misma lógica anterior. Para no extendernos voy a obviar un poco esta parte. Las actividades, elaboración de ensilaje, enolaje, ordeño u otro. En la pregunta 3.6 se pregunta igualmente la mano de obra en el caso de sanidad o salud animal. Las actividades pueden ser asistencia médica veterinaria, chequeos ginecológicos, control y tratamiento de mastitis, controles varios u otro. Esperen un segundo, por favor. Ya. En la 3.7 se pregunta si realiza inseminación artificial de manera general, no solamente pagos mano de obra, sino inseminación artificial. En este caso, igualmente, el costo de la mano de obra por inseminación artificial podría ser familiar o contratada. Aquí se pregunta acerca de la actividad que realizó el veterinario. Y en este caso también se pregunta si es que en la mano de obra
se incluyeron los insumos utilizados para estas labores de inseminación artificial. Si es que sí, se terminaría, esta pregunta no iría aquí. Y si es que no, para indicar los insumos utilizados, embriones, hormonas, nitrógeno líquido, pajuelas u otros insumos utilizados, y el valor total pagado por los insumos. Un segundo, por favor. La última pregunta del costo de mano de obra, en este caso mano de obra variable, es acerca del pago para mantenimiento en infraestructura o equipos de mano de obra. Igualmente, si fue familiar o contratada, igualmente la misma lógica que antes. Las actividades pueden ser mantenimiento de infraestructura de bebederos, cercas eléctricas, corrales, equipos de ordeño, tractores u otros, si es que fue para alguna otra actividad o algún otro equipo. En el capítulo 4 es acerca del manejo de pasturas. En la pregunta 4.1 se pregunta acerca de cuál es el principal manejo del ganado, que puede ser pastoreo, sogueo o estabulado o semiestabulado. Se pregunta acerca de la unidad de medida de la superficie, que puede estar en hectáreas, metros cuadrados o cuadras, por ejemplo en hectáreas. Se pregunta si el área destinada a los pastos es propia, si es que sí, qué superficie posee, tomando en cuenta la unidad de medida de la 4.2, por ejemplo 5 hectáreas propias. Si es que es arrendada, igualmente puede tener propia y arrendada, nos comentaban ayer los chicos de territorio, entonces aquí podemos poner también sí. ¿Qué superficie de pasto arrienda? Por ejemplo, otras 5 hectáreas. Y en el caso del arrendamiento, igual se pregunta acerca del costo de arrendamiento por hectárea. Indique la unidad de medida de este costo de arrendamiento, puede ser que paguen anualmente o mensualmente. En la pregunta 4.4 se tiene acerca de si en los últimos 6 meses se realizó el establecimiento de pasturas. Si es que sí realizó, ¿qué superficie de pasto estableció? Y debe tener el máximo, obviamente, por ejemplo, hectáreas. En este caso, si fueron 5 y otras 5, máximo pueden ser 10. En este caso, si ponemos 11, no nos va a dejar avanzar con la boleta. Tenemos el máximo de 10 hectáreas. La pregunta 4.5 es acerca del análisis de suelo. Si es que realizó, se despliega la pregunta acerca de cuánto valor pagó por análisis de suelo por todas las muestras. En la pregunta 4.7 es acerca de la maquinaria utilizada para el establecimiento del terreno. Si es que si alquiló maquinaria, ¿qué maquinaria alquiló? O en este caso, ¿para qué finalidad? Aquí se podrían ir poniendo, por ejemplo, arada y rastra, si es que realizan el mismo día, aplicación de herbicidas, rodillo, rastrada, sembradora, etc. Las horas totales que realizó la actividad, por ejemplo, si fueron 4 horas durante 10 días, digitar 40, y el valor que es pagado por hora. Se alquiló maquinaria para la resiembra, igualmente sí o no, y seguiría la misma lógica que para el establecimiento de pasturas. Solo que en este caso sí cambian un poco las actividades, pero igualmente se pueden especificar otras actividades en el caso de que no estén aquí en la lista. En la 4.9 tenemos si adquirió semillas para el establecimiento de pasturas. Cabe recalcar aquí que estas preguntas, por ejemplo, la 4.9, 4.11, que son específicamente para el establecimiento de pasturas, solamente se despliegan si es que en la pregunta 4.4 ponemos sí, si es que hemos puesto no, obviamente no se van a desplegar y solamente tendríamos las preguntas para la resiembra. En este caso, como son idénticas, voy a dejarle como no y veamos cómo son para la resiembra. Se pregunta acerca de las semillas que adquirió en la 4.10. Aquí iríamos
poniendo cuál fue la cantidad, la unidad de medida que compró y el valor unitario pagado. Por ejemplo, si compró semillas de avena 5 quintales de 40 kilos, aquí pondríamos el valor unitario del quintal de 40 kilos. Si es que hay otro rubro, por ejemplo, que tenga semillas de avena y también semillas de cebada, iríamos incrementando aquí en el más. Aquí semillas de cebada, y bueno, pondríamos igual la cantidad, unidad de medida, etcétera. La pregunta 4.12 es para ver si adquirió semillas, perdón, herbicidas para la resiembra. Si es que sí, ¿qué tipo de herbicidas? 2,4-diamina, glifosato, paraquat u otro. Igualmente la cantidad, la unidad de medida y el valor pagado. Y si es que tiene algún otro, se iría sumando. En la 4.14 tenemos si adquirió fertilizantes sólidos para la resiembra. Si es que sí, se nos despliegan estas opciones: 10-30-10, sulfato de amonio, carbonato de calcio, etcétera. Igualmente cantidad, unidad de medida o el valor unitario pagado. En la 4.16 tenemos si es que adquirió fertilizantes orgánicos para la resiembra. Si es que se adquirió, tenemos igualmente nuestra lista aquí desplegada. Podemos poner otro y se despliega igual otro. La cantidad, unidad de medida y el valor pagado. El siguiente capítulo es acerca de la alimentación animal. Entonces, por ejemplo, aquí en las temporalidades para el balanceado, utilizamos el último mes. Por ejemplo, si se adquirió balanceado el último mes, ¿qué balanceado adquirió? Aquí tenemos una lista que nos enviaron los técnicos de territorio. Por ejemplo, estas de acá. Por ejemplo, tortuga o otro igualmente se despliega si es que no está acá el nombre. Igualmente tenemos misma lógica que en las preguntas anteriores de los insumos para el manejo de pasturas, la cantidad adquirida en este caso mensual. Aquí en la nota tenemos que que la cantidad debe incluirse para su hato lechero. Como también tenemos fincas que pueden tener doble propósito, tanto de leche como de carne, aquí se pregunta específicamente para el hato lechero. Unidad de medida, kilogramos, libras y valor unitario pagado. En la 5.2 tenemos si adquirió sal mineral en el último mes. Igualmente para todo el hato, en este caso también sería lechero. ¿Qué tipo de sal mineral adquirió? Igualmente tenemos nuestra lista y sería la misma lógica que para el balanceado, la cantidad, unidad de medida y el valor pagado. Y si es que hay algún otro, obviamente aquí en el más se podría ir incrementando. En esta pregunta es acerca del forraje. Como el consumo de forraje tiene varias estacionalidades, es decir, tiene variaciones en cuanto a la temporalidad que estemos en el año. Aquí sí preguntamos acerca de la compra en el último año. Y igualmente para el consumo para todo el hato lechero. Si es que sí, ¿qué tipo de forraje fue comprado? Ensilaje o silos, enolaje o pacas de heno, pasto fresco cortado, o si hay algún otro, igual se puede especificar. La cantidad total adquirida anualmente, en este caso sería la cantidad anual comprada para su hato lechero. Unidad de medida igualmente, kilogramos, toneladas y el valor pagado por cada kilogramo o tonelada. En la 5.4 tenemos si es que adquirió un subproducto para alimentación animal y ya regresamos al último mes. Si es que sí, tenemos varias opciones como frechos de cebada, frechos de cerveza, caña de maíz, etc. Y igualmente seguiría con la misma lógica: cantidad, unidad de medida y valor pagado. En el capítulo 6 se pregunta acerca de la conservación de forrajes. Específicamente igual se pregunta una temporalidad anual. Por ejemplo, sí, ¿qué tipo de forraje conservado realiza? Ensilaje, enolaje, enificación.
u otro. Igualmente por ir aquí especificando, si es que es otro. La cantidad que se realizó, que puede estar en kilogramos en toneladas métricas. En el caso de que haya comprado materia orgánica para realizar este tipo de forraje conservado, se pondría el valor del- de la materia orgánica que compró. Si es que adquirió algún insumo para la conservación de forraje en el último año, si es que sí, igualmente pueden ser fundas Silopac, melaza, rollos de plástico. En este caso también tenemos una opción múltiple, podemos ir escogiendo más de uno y se pregunta acerca del valor total pagado por los insumos especificados. Y si es que adquirió otros insumos, igualmente se podría aquí especificar. Esperen un segundo, por favor. Ya, perdón. La pregunta 6.3 es acerca de la maquinaria que se utilizó para la conservación de forraje en el último año. Si es que utilizó maquinaria realiza igual que una opción múltiple. Si es que utilizó alguna otra maquinaria, igual aquí podríamos escribir cuál. Para qué tipo de forraje conservado realizó este uso de maquinaria. Y el valor total pagado por la maquinaria en la conservación de forraje. En el capítulo 7 ya tenemos la parte del ordeño. En este caso preguntamos acerca de la cantidad de animales que hay en el hato lechero. Se pregunta acerca de los terneros, los toretes, toros, terneras, vaconas. En este caso también diferenciamos eh, las vacas de más de 2 años como vacas secas improductivas o con finalidad de carne de las vacas en producción lechera para tener el valor de las vacas de producción lechera específicamente. En este caso también preguntamos el peso promedio de las vacas en producción lechera, que puede estar en kilogramos o libras, a que podemos especificar. En la pregunta 7.2 se nos despliega si hemos utilizado ganado para reposición, o sea, si lo hemos comprado en los últimos 6 meses, si lo hemos comprado, qué ganado hemos comprado, terneras, terneros, toretes, toros, vacas o vaconas, la cantidad que se compró, el peso promedio del animal y la unidad de medida de este animal y el valor total pagado por los animales. En este caso igualmente se podría ir incrementando en caso de que sean diferentes tipos de ganado. En la pregunta 7.3.1 se pregunta acerca de los litros totales de leche que produce al día y en la 7.3.2 los litros de leche que se vende al día. En la 7.4 se pregunta acerca de cuántos ordeños se realizan en el día, de qué manera se realiza el ordeño, manual, mecánico. Si es que es mecánico, se nos despliega si fue fijo o móvil. En la 7.6 se nos pregunta acerca de si en la actividad del ordeño se ofrece suplementación, balanceado, sal mineral o algún otro subproducto. Si es que sí se ofrece, aquí indicaríamos cuál, balanceado, sal mineral, cualquiera de los cuatro o las cuatro. ¿Qué actividades incluye el valor pagado por el ordeño? Pueden ser, por ejemplo, si es que tiene más de una actividad, se puede ir agregando alimentar al ganado vacuno, limpieza y preparación del ganado para el ordeño. Si es que solamente se le paga al trabajador por el ordeño,
simplemente se mantendría aquí. Sí. Escriba, de aquí también se puede escribir si hay alguna opción adicional que no está en la lista. Y en la pregunta 7.8 se pregunta acerca de los insumos que se realizan, que se utilizan, perdón, para el orden. Si es que utiliza algún insumo, ponemos que sí. ¿Qué insumo se utiliza para el ordeño? Pueden ser filtros de leche, guantes, jabón, etcétera. Si es que hay algún otro insumo, igual especificar. Y el valor total pagado por los insumos. En la pregunta 7.9 es acerca de la sala de ordeño. Si es que sí dispone de sala de ordeño, se pregunta si es que utiliza insumos para la sala de ordeño. Si es que sí los utiliza, también ir especificando qué tipos de insumos serían, por ejemplo, cloro, desinfectante, escoba, sosa cáustica u otro. Indicar el otro insumo utilizado y el valor anual pagado. En este caso, lo que estamos aquí conversando internamente con mi compañera es que tal vez vamos a quitar la opción de poner más para que simplemente aquí especifiquen los insumos, si es que es otro poner todos los insumos utilizados y el valor total anual que se ha pagado por estos insumos, ya que no nos interesa tanto saber cuánto se pagó específicamente por cada uno de ellos, sino más bien el valor ya total. En el siguiente capítulo se pregunta acerca del manejo veterinario, en donde, por ejemplo, tenemos si es que utiliza vacunas o insumos para sanidad animal. Si es que sí, tenemos brucelosis, bacteriano anthrax, fiebre aftosa u otro. Aquí tenemos durante cuántas veces se aplicó en el último año. Por ejemplo, la fiebre aftosa, tal vez se aplicó una vez, o bueno, 3 veces, tal vez. La cantidad de animales aplicados, es decir, el número de dosis aplicadas. Esta cantidad no puede ser mayor al hato lechero. Igual tiene un validador. Si es que ponemos un valor mayor al que especificamos arriba, no nos va a dejar avanzar. Bueno, no sé cuánto era exactamente, pero bueno, sigamos. Y la cantidad total que se aplicó en este caso hace referencia a este unidad de medida de aquí abajo, que pueden ser dosis, frascos, cajas, mililitros, litros o unidades. Y el valor total que se pagó por esta cantidad de aplicaciones. La pregunta 8.2 tenemos acerca de los pagos por insumos en la salud animal, que pueden ser, por ejemplo, desparasitantes, medicinas, reconstituyentes, o si es que hay algún otro, igual para indicar aquí el otro insumo utilizado, y tiene la misma lógica que el de sanidad animal, el número de veces que se aplicó, cantidad de animales aplicados, cantidad total aplicada con referencia a la unidad de medida y el valor total pagado. En la 8.2.5 tenemos la pregunta acerca de si es que hay insumos adicionales, que podrían ser, por ejemplo, agujas, catéteres, guantes, jeringuillas u otros. Y es acerca, sí, igual se pregunta el valor total pagado por los insumos, no se pregunta específicamente las cantidades, porque tienen unidades de medidas diferentes, ya simplemente se pregunta acerca del valor total pagado. La siguiente pregunta es acerca si realizó la compra de toro reproductor en el último año. Si es que sí, el valor unitario que se ha pagado por cada reproductor. Bueno, aquí sería más bien el valor total pagado. Si es que realizó alquiler de toro reproductor, pondríamos sí. Aquí igualmente tendríamos el valor total pagado en el último año.
En la pregunta 8.5 tenemos si es que realizó la inseminación artificial a tiempo fijo en la hembra bovina, en las que tienen finalidad lechera. Esto fue un pedido de la Subsecretaría de Producción Pecuaria para que agreguemos esta pregunta. En el capítulo 9 es acerca de la disponibilidad de infraestructura y equipos. Si tenemos, se nos despliega la infraestructura que podría poseer, que pueden ser bebederos, cercas eléctricas, corrales, equipos de ordeño, salas de ordeño, tanques de enfriamiento. Igualmente, si es otro, para indicar aquí cuál sería el otro que se tiene. En este caso, una breve descripción de cada uno, la antigüedad, el valor total pagado y si es que realiza mantenimiento a su infraestructura o el equipo, pondríamos, por ejemplo, sí, el valor total que se ha pagado por el mantenimiento en el último año o en el último mes, en el caso de que se realice mantenimiento de manera, digamos, bastante seguida. El siguiente capítulo es acerca del transporte de la producción y también acerca de su comercialización. Por ejemplo, se pregunta qué valor se le pagó por el litro de leche y se pregunta si en el precio del litro de leche se le descontó el valor del transporte. Si es que sí, ¿cuánto se le descuenta? La siguiente pregunta es si en el precio del litro de leche se descuenta el costo de la muestra del laboratorio. Si es que sí, igualmente, ¿cuándo se le descuenta? La siguiente pregunta se tiene acerca de si el litro de leche tiene algún tipo de bonificación en su precio. Si es que sí, ¿qué tipo de bonificación? ¿Por buenas prácticas agropecuarias o por calidad sanitaria? ¿Y de cuánto es la bonificación? En este caso, igualmente solo podríamos poner valores menores a 1, y si ponemos valores muy altos, no nos va a dejar. Igualmente en el precio de la leche. En la pregunta 10.5 se pregunta acerca del destino principal de la venta de leche. Puede ser industria, consumidor final, centro de acopio u otro. Si es que es otro, en este caso nosotros sí les indicamos que no sea autoconsumo, ya que se pregunta acerca de la venta de leche. El último capítulo es acerca de los costos fijos. Por ejemplo, en la primera sección es acerca de los servicios básicos. Por ejemplo, si se realiza pago para el agua de riego, tenemos valor total pagado. Indique si se realiza el pago de manera anual o mensual. Y en el caso del agua de riego, se nos despliega la 11.1.3, en donde se pregunta si se realiza alguna minga adicional al pago por agua de riego. Si es que sí, se desplegaría aquí la opción del número de días empleados en la minga en el último año. Y aquí le imputaríamos el valor que le pusimos al jornal de la zona del productor. La 11.2 se pregunta acerca de pagos por impuestos. Y es que sí, realiza pagos. Pueden ser declaraciones al SRI, impuestos prediales u otros. Para aquí especificar si es que se realiza algún otro pago que sea específicamente para la producción láctea, obviamente. El valor total pagado en dólares y si se realiza el pago anualmente o mensualmente. En la pregunta 11.3 se pregunta acerca de los gastos financieros que tiene la persona productora, indicar el gasto financiero, por ejemplo, préstamo, indicar el valor total pagado, 500 al año. Y la última pregunta es acerca si realiza algún otro tipo de pago. Aquí pusimos igualmente unos ejemplos, por ejemplo, análisis de muestras, programas de vacunación, y si es que es otro, aquí se podría especificar de qué es el pago adicional, igualmente valor total pagado y mensualmente o anualmente.
Por último, tendríamos, si es que hay observaciones o comentarios a la boleta, que sea igualmente representativo por el coste, igual se puede poner aquí alguna cosa que no esté en la boleta o alguna cosa que haya tenido que ser cambiada por algún validador que en el momento no haya estado incorporado y que esté incorrecto. Igualmente aquí le pondría como comentario sobre qué es este comentario, por ejemplo, validador, y aquí escribiría sus observaciones. Listo, con esto ya se terminaría la boleta. Aquí igualmente se puede guardar el borrador o se puede ya enviar directamente en el caso de que ya esté listo. En este caso, como no llene todos los campos, no deja enviar. Listo, chicos, con eso terminaríamos lo que es la boleta y abriríamos un espacio para consultas, inquietudes, comentarios, todo lo que quieran. Listo. Muchas gracias, Aymar. Ya tenemos ahí algunas inquietudes. Pablo, por favor. Sí, mi consulta era que, o sea, ¿se debe llenar obligatoriamente todos los campos para que proceda la información o se puede dejar alguno en blanco, dependiendo si es que se realizó o no? ¿Puedes repetir, por favor, Pablo? O sea, ¿se debe llenar todos los campos que están aquí para que nos dé algún resultado Sí, para o que, se puede dejar alguno en blanco dependiendo si es que se realizó o no? Por ejemplo, no hice tal cosa y no le respondo. sí, en este caso todas las preguntas que son obligatorias tienen que estar contestadas. Por eso aquí, por ejemplo, cuando le puse en enviar, no me deja enviar ahorita la boleta porque nos dice tal vez el formulario contiene errores. Por favor, revise los campos marcados en rojo. Porque estos errores tienen que ver, por ejemplo, con esto de aquí. Ese asterisco de acá quiere decir que esta pregunta es obligatoria. Es por esto que nosotros utilizamos estas preguntas tipo sí o no antes de que se empiece a preguntar acerca de si específicamente realiza o no la actividad. A ver, por ejemplo, aquí alguno. ¿Se realiza inseminación artificial? Si no realiza, simplemente pondríamos no y ya nos explicaría todo esto. Entonces, digamos que esto quedaría vacío. Ponemos no y ya nos dejaría esta pregunta, ya nos saldría con rojo una vez que enviamos. Listo, muchas gracias. Listo. No sé si hay alguna otra pregunta, compañeros. Listo. Bueno, esperamos de ahí que se animen a preguntar. Bueno, hasta mientras que ustedes se animen, yo, Aymar, le quisiera hacer dos preguntitas, a ver, pero ya levantó la mano Elizal, por favor. Muy buenos días. Una pregunta acerca, yo escuché algo que no se tomaba en cuenta el rubro de autoconsumo de leche. De esa partecita no entendí. ¿Me podría explicar, por favor? Ya, bueno, en este caso nosotros no vamos a considerar el tema del autoconsumo porque ustedes saben en el momento que sería tal vez autoconsumo, primero el número de animales sería, no sería un número considerable, el productor no haría una inversión, digamos, tal vez en gastar en genética, por ejemplo, en temas de inseminación, en temas de salud, en temas tal vez de implementar una nueva pastura para mejorar la producción digamos, la producción o el rendimiento. Entonces, en este caso, autoconsumo no nos generaría un costo de producción, sino más bien ellos, digamos, los productores tendrían esa concepción de que eh, como la inversión de ellos tampoco va a ser tan alta, su producción no va a ser tan considerable y los rendimientos tampoco no van a ser tan altos. Por eso, más bien en el tema de autoconsumo estaría
No o sea, no sería aplicable el tema de la boleta. Muchas gracias. Listo, hasta que se animen, yo quisiera hacer dos preguntas, ¿no? La primera es si la información que se levanta permite determinar depreciaciones de maquinarias, por ejemplo. Bueno, y lo segundo es, bueno, una dificultad que vamos a tener al levantar la información del costo de la leche cruda en los dos centros académicos es referente a los temas de costos fijos, ¿no? Los costos fijos son términos, digamos, aproximados. Cada centro académico tiene 100 hectáreas. Entonces, al registrar ahí el gasto de los costos fijos sería el de las 100 hectáreas. Otro ejemplo sería el agua para riego, por ejemplo, es para las 100 hectáreas, no exclusivamente para la producción lechera. Entonces, no sé si ahí se ha afinado con alguna recomendación. Por ejemplo, yo diría que se lo pondere en función de la superficie o de la producción lechera. O no sé si ahí se está aplicando o se va o se recomienda algún criterio para el registro de este gasto. Listo. En relación con la segunda pregunta, sí, realmente nosotros no tenemos eso en la boleta. Aquí lo que solicitaría es que se ponga esta observación, ya que la pregunta está específicamente para los pastos. Es decir, si en toda la finca se tiene otro tipo de cultivos también, estos cultivos medianos, pues, como bien dice usted, estaríamos sobreestimando los costos. Entonces, sí, ya con las observaciones que nos enviarían, en este caso, bueno, por ejemplo, ustedes, podríamos aquí imputar algún valor o ponerle algún porcentaje, ya después en el procesamiento de la base. La primera pregunta, ¿cuál era? No escucho muy bajito. No sé si me Ah, es justo ahí, el micrófono. Eh, eh, Freddy, la primera pregunta, ¿cuál era? verás. La primera pregunta Sí, era yo creo que no se escuchó. el tema de, bueno, y ya creo que me contesté mal, ¿no? El referente a la de si la información de aquí permite determinar depreciación de maquinaria, por ejemplo, ¿no? Y la otra pregunta era, por ejemplo, Ah, tenemos costos fijos, ¿no? ya, Eh, justo, perdón que te interrumpa un dale. momento, justo en la parte de maquinaria, me parece que es del capítulo 9, me parece. En la maquinaria, no, en la 9, en el capítulo 9. Sí está contemplado el tema de, a ver, en el capítulo, sí, está aquí, por ejemplo, contemplado el tema de maquinaria, como tú puedes ver ahí está algunas opciones. Inclusive aquí se pone una descripción, eh, porque nosotros consideramos este tema porque muchas de las veces el productor no puede acordarse del valor, eh, tal vez que compró ese o que adquirió esa maquinaria o ese equipo. Y aquí le pusimos incluido el tema del material o la marca para nosotros tal vez hacer un sondeo. Y igualmente tenemos el tema referente a la antigüedad. Entonces, en este capítulo específicamente está, digamos, como que ligado como para hacer el tema de depreciación. Ya. Sí, ahí justamente esa era mi inquietud. Ahí tal vez mm, pensemos de que es un tractor de hace 15 años Ujú. y entonces, ¿cómo fue el valor de hace 15 años, no? Algo que nosotros diríamos, realizado, no en costos, sino ya en la evaluación de toda la finca, es preguntarle el precio actual.
O sea, el valor y los años que tendría, digamos, de duración desde ese día. Claro, la vida útil, se Sí, podría decir. Sí, bueno, sí sería tal vez alguna, bueno, ahí tal vez alguna acotación, porque si bien es cierto, justo un productor en la parte de Machachi nos decía, eh, mi equipo de ordeño hace 10 años me costó $6,000. O sea, él sí manejaba el tema del valor. eh, y nos decía que más o menos su vida útil le habían estimado en 14 años. Entonces, claro, tal vez podríamos poner ahí un valor inicial, como para tratar de ver el tema de la fórmula, valor inicial, el valor final menos el valor inicial y dividido para el número de años que podríamos sacar nosotros la depreciación. ya, Ujú. listo. Y bueno, y la última pregunta era, no sé si al inicio de la boleta al productor le dicen que este va a ser, porque yo entiendo, aquí están las preguntas, algunas en pasado, ¿no? Entonces yo entendería que el periodo de evaluación es todo el 2022. No sé si al inicio de la boleta le dicen eso al entrevistado, ¿no? O sea, la información que nos va a proporcionar es de todo el 2022. Mm, Porque eso creo que es clave al momento de ir levantando la información. Porque a veces dicen lo que van a gastar en lugar de lo que gastaron. Eso nos ha pasado. Claro, en este caso sí vale hacer la aclaración de ese momento. Si bien es cierto, manejamos el tema de valores del año anterior, en algunas, o sea, en la mayoría serían del año 2022, porque obviamente la mayoría, tal vez un productor de un sistema de producción tecnificado podrá manejar ese tema de valores como proyectados, pero un mediano, un pequeño productor, él va a decirnos los valores que él gastó en el año anterior. Por eso la temporalidad nosotros la consideramos del año anterior para que él nos pueda, digamos, recordar, digamos, lo más fácil que se le haga a él y nos pueda dar como dato dentro del levantamiento de costos de producción de leche. Listo, muchas gracias. No sé si los demás compañeros tienen alguna inquietud. Creo que ya no. Listo, entonces agradecerles a cada uno de ustedes su colaboración. Entonces, esperamos de que este ejercicio y una aplicación del trabajo, digamos, técnico referente a costos de producción sirva como referencia para los trabajos que estamos realizando con los estudiantes. Agradecer su tiempo, su predisposición y estamos, bueno, ya tenemos los contactos y estamos a la espera de este cuestionario validado. Vamos a enviar algunas observaciones que les pueda servir y de ahí luego en el levantamiento de la información, cuando ya tengamos todo registrado, pues ahí les estaremos molestando para luego sacar el costo de producción del litro de leche en cada una de estas dos centros académicos que tiene la facultad. No sé si tienen como alguna inquietud o si no, ya para proceder a cerrar este espacio. Sí, Freddy, bueno, igualmente agradecerles. Estos ejercicios sí son importantes también, igual para nosotros poder validar con la academia todo el trabajo que se hace. Entonces, sí, agradecerte tu predisposición para este tipo de ejercicios. Y nada, entonces yo creo que con esto daríamos finalizado. Y eso, igualmente estaremos en contacto para realizar este tipo de tanto procesamiento a la base, análisis de los resultados. Y si eso, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Igual eso, tienen otros contactos y muchos éxitos en su levantamiento. Listo. Muchas gracias con todos, ¿no? Que estén muy bien. Muchas gracias.